¿Ha servido de algo el enfoque que le estamos dando a las relaciones entre hombres y mujeres aquí en España? Fijaos, esta es la pregunta, así, directa y sin rodeos, con la que el autor, Juan Soto Ibars, cierra su libro Esto no existe. Y es una cuestión que nos obliga a pararnos y a pensar si el camino que hemos tomado nos ha llevado, de verdad, a un lugar mejor. O sea, dicho de otra manera, ¿la convivencia entre sexos es realmente mejor ahora? Esta es la lente, la perspectiva desde la que el autor analiza todo el panorama actual. Una pregunta que, la verdad, nos invita a mirar un poquito más allá de los discursos oficiales y de los grandes titulares. Y bueno, la tesis central del libro es contundente, ¿eh? En lugar de generar más armonía, lo que habrían hecho las políticas de género recientes es fomentar un clima de recelo mutuo. Según el autor, hay una emoción que se ha colado en el corazón de nuestras relaciones, la desconfianza. El autor nos ilustra esta desconfianza con dos escenas que son muy del día a día, pero muy potentes. Por un lado, una mujer caminando sola de noche que siente un miedo real, nítido, al oír pasos de hombre detrás. Y por otro, un hombre que confiesa que evita subirse a un ascensor solo con una mujer por miedo a meterse en un lío. Son, al final, las dos caras de la misma moneda, el miedo y la autopreservación. El resultado de todo esto, según Ibars, no es que haya más empatía, que va, sino todo lo contrario. Él describe un ambiente con muchísima más tensión, donde una especie de cortesía rígida, como forzada, ha sustituido a la naturalidad de siempre. Y su conclusión es tajante: hay que despolitizar las relaciones personales. Vale, pero ante este nuevo clima, ¿cómo han reaccionado los hombres? Pues el autor describe una respuesta compleja, una que surge después de lo que él llama años de humillación colectiva por parte de la narrativa de género que ha dominado el discurso. Y aquí es donde entra en juego el concepto de manosfera. A ver, a menudo se nos presenta como un bloque único y bastante negativo, pero el autor insiste mucho en que es muy diversa. Es como un gran paraguas bajo el que se juntan corrientes muy pero que muy distintas. Desde la misoginia más pura hasta grupos que, según él, lo que buscan es una igualdad real, simétrica. Para entender esa diversidad, el autor nos diferencia varias corrientes. Por un lado, estarían los MGTOW, que básicamente proponen una especie de separatismo masculino. Por otro, la famosa Red Pill, que se centra en denunciar lo que ellos consideran un sistema ginocéntrico. Y finalmente, la Golden Pill, que son masculinistas que, según el libro, buscan una igualdad total, incluso si para eso hay que romper con códigos tradicionales como la caballerosidad. El autor también se para a analizar a los hombres que se pliegan al discurso feminista, los que se conocen como aliados. Y aquí hace una distinción muy interesante. Por un lado, los que son honestos, los que hacen autocrítica de verdad. Y por otro, los que en su opinión son unos hipócritas que utilizan una sumisión casi teatral como estrategia para ligar o simplemente para que no los señalen. Como ejemplo de lo que él considera una contradicción, el autor señala figuras públicas como el político Íñigo Errejón. Rescata esta frase que es súper categórica y la pone en contraste con las acusaciones que, tiempo después, llevaron a Errejón a dimitir, un giro que, para el autor, ilustra a la perfección esa supuesta hipocresía. Y quizá el ejemplo más polémico que analiza el libro es la ley trans de 2023. Ibars argumenta que esta ley, sin quererlo, terminó por sacar a la luz las contradicciones más profundas de todo el sistema que él critica. El dato es contundente. Según el libro, durante el primer año de vigencia de la ley, esa que permite la autodeterminación de género, el 65% de todos los cambios de sexo que se registraron fueron de hombre a mujer. Pero el libro va más allá de la estadística, ¿eh? Documenta casos que salieron en los medios. Militares que, manteniendo su nombre y su apariencia de siempre, conseguían un DNI femenino. Opositores que, de repente, escalaban 100 puestos en las listas gracias a las cuotas. O incluso un recluso que, tras su cambio en el registro, fue trasladado a un módulo de mujeres. Esta cita es directa de uno de los entrevistados del libro y la verdad resume una lógica casi surrealista que el autor se fue encontrando. Este hombre, que cambió legalmente de sexo, justifica su decisión usando, precisamente, el mismo lenguaje de la narrativa de género. Y aquí llega la gran ironía que Ibars saca de todo esto. Sostiene que la ley, de una forma totalmente paradójica, vino a desmontar el discurso del privilegio universal masculino. Demostró que para ciertas ayudas, cuotas o situaciones legales, a algunos hombres les mejoraba su posición social el hecho de convertirse administrativamente en mujeres. Ahora bien, el libro no es solo un diagnóstico. En su parte final, el autor también plantea una serie de propuestas para intentar salir de lo que él mismo llega a describir como una guerra de sexos. Sus propuestas buscan reequilibrar el sistema. Por ejemplo, plantea eliminar lo que él ve como una discriminación penal hacia el hombre, pero sin quitarle protección a las víctimas, claro.
Sugiere investigar a fondo las denuncias falsas para saber de verdad cuál es su dimensión real. Aboga por despenalizar pequeños roces de pareja que no son un delito grave y, sobre todo, insiste mucho en potenciar la mediación para evitar que cualquier conflicto acabe sí o sí en un juzgado. El autor cierra con una nota de esperanza, citando a uno de los hombres que entrevistó, que había sido víctima de una denuncia falsa. Este hombre está convencido de que el cambio vendrá de las propias mujeres, de las madres, las hermanas, las amigas, que ven el sufrimiento de los hombres inocentes que tienen a su alrededor y que, a diferencia de ellos, a ellas sí se las va a escuchar. Y esta es la idea final con la que cierra su análisis. La batalla, insiste el autor, no es de hombres contra mujeres, sino de delincuentes contra inocentes. La verdadera frontera, concluye, no es el género, sino la que siempre ha existido, la que separa a la buena gente de la mala. Una reflexión que busca ir más allá de la polarización y que nos deja una pregunta en el aire. ¿Es posible, después de todo, reconstruir la confianza?